Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario en que estén escuchando este testimonio. Lo estoy grabando porque algunos de ustedes no pudieron estar presentes el día que lo di. Mi nombre es Dunia Isamara Mendoza de Martín. Hoy quiero decirles gracias por regalarme esos minutos de su vida. Eso ya es un acto de confianza. Esta charla se llama De lo humano a lo divino, porque esa ha sido mi vida entera. Un camino de barro, de caídas con lágrimas, con días grises que Dios fue haciendo sagrado poco a poco. No vengo a darte una clase de teología. No soy experta. Vengo a abrirte mi corazón, porque descubrí algo. Cuando cuentas lo que Dios hizo en tu desastre, le das permiso a otros de creer que también puede hacerlo en el suyo. Mi historia no es especial. Dios sí lo es. Y Él no tiene hijos favoritos. Lo que hizo conmigo, lo quiere hacer contigo. Así que pongámonos cómodos. Esto no es un monólogo, es una invitación a que miremos nuestra propia historia mientras yo te cuento la mía. ¿Empezamos? Pero antes me gustaría que hiciéramos esta oración. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y gracia y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. La historia no comienza conmigo, comienza con mis papás, Luis Alberto y Dunia, quienes tuvieron que enfrentar un momento durísimo, de esos que ningún padre quiere vivir. Los médicos no les daban esperanza de vida para mí. Les dijeron que no iba yo a sobrevivir. ¿Por qué? Porque la historia comenzó 3 meses antes de lo pensado. 3 meses antes de lo pensado, pues yo era una mirruña. Y cabía en esa caja de zapatos que ustedes ya vieron en la primera diapositiva. Y lo que ellos hicieron en medio del miedo fue aferrarse a Dios, lo único que les quedaba. Le hicieron una promesa. Señor, si nos la salvas, te damos su vida. Punto y aparte y paréntesis para mí, señores y señoras. Yo no supe esta parte de la historia
hasta que hace poco me la contaron. Yo crecí con esa historia y con otro miedo que cargaron mis papás durante años. El miedo de que no creciera ni me desarrollara, ni física ni intelectualmente. El miedo de que la vida me quedara grande. Por fuera yo funcionaba, iba a la escuela, sonreía, hacía mi esfuerzo. Pero por dentro y sin darme cuenta, empecé a cargar con esa pregunta. ¿Y si es verdad? ¿Y si no voy a poder? Vivía con el ruido de no ser suficiente, cansada de demostrar que sí podía, que sí valía, que la promesa de mis papás no había sido en vano. Jeremías dice que Dios nos conoce desde el vientre de mi madre, desde el vientre de nuestras madres. Y a mí me conoció en una sala de hospital, donde ya me daban por perdida. Mi punto de partida fue el aceptar que mi vida siempre fue de Él. Que no me salvé por suerte ni por la medicina. Aquí la medicina sí ayudó, ciertamente, pero no fue al 100% lo que me salvó. Me salvé porque Él tenía un plan, y aunque dolía cargar con esas expectativas, fue el inicio de todo. Mi grieta tuvo nombre y fecha, para mí y para mis padres. Dunia Isamara Mendoza de Martín, 28 de junio de 1994. Mi grieta tuvo nombre y fecha. No fue un accidente, no fue una pérdida. Fue un día cualquiera en el que me cayó el 20. No iba a ser capaz de valerme por mí misma. Me di cuenta de mis límites, de que había cosas que otros hacían sin pensar y que para mí eran un muro. Señores, señoras, quienes ya tienen el gusto de conocerme, saben que yo soy una persona que se puede valer por sí misma, pero con ayuda de una andadera. Y ese día se me rompió algo por dentro. Sentí pánico, sentí vergüenza, sentí que le había fallado a mis papás, que tanto lucharon, que le había fallado a Dios, que me había dado la vida. Y ahí fue donde me enojé con él. No le grité, ¿dónde estás? Le grité, ¿para qué me salvaste si no me ibas a dar las fuerzas?
¿Para qué me diste la vida si no me iba a alcanzar? La emoción que me dominaba era el miedo, miedo puro de ser una carga, miedo de quedarme atrás mientras todos avanzaban, miedo de que la promesa de mis papás se volviera mi condena. Y el Salmo 34 dice que el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrado. Yo no lo sentía, solo sentía mi discapacidad. Pero fue justo ahí en el fondo de mi miedo donde Él me rescató. No me quitó mis límites, no me hizo como los demás, hizo algo mejor. Me dio el valor que necesitaba para abandonarme en sus manos. Me enseñó que valerme por mí misma nunca fue el plan. El plan siempre fue valer en Él. Que su poder se perfecciona en mi debilidad. Ese día dejé de pelear con mi historia y acepté su voluntad y sus designios. No porque entendiera todo, sino porque entendí que Él no se equivocó conmigo. La grieta no fue mi final, fue la rendija por donde entró la luz. Porque cuando acepté que no podía sola, Él pudo empezar a hacerlo todo. Dios no llegó a través de ángeles cantando ni de truenos. Llegó a través de personas, personas de carne y hueso que fueron sus manos para rescatarme. Primero que nada, mis padres, Dunia y Luis Alberto. Después mi hermano. Después mi querida abuela Carmen, que sin duda fue y seguirá siendo un pilar de mi vida. Ella no me dio discursos, ella me compartió algo que no se explica, la gracia santificante de los sacramentos, que solo ellos pueden dar. Me llevaba a misa, me enseñaba a persignarme y me hablaba de Jesús como si fuera de la familia, porque para ella lo era. Y hoy, para mí, lo es y lo seguirá siendo siempre. Con ella entendí que Dios no era una idea, era alguien que me amaba desde antes que yo respirara. Y sin duda alguna, otra persona que ha estado cerca de mí y me ha sostenido en este gran momento de mi vida fue mi querida tía abuela Yoli. A través de mi preparación para la primera comunión, ella no solo me enseñó el catecismo, me enseñó que yo sí podía recibir a Jesús, que Él quería entrar en mi barro, en mis límites y en mi historia, que no necesitaba ser perfecta para comulgar, necesitaba ser suya. No escuché una voz del cielo, simplemente sentí una paz que venía de saber que no estaba sola, que la promesa que hicieron mis papás cuando yo estaba en el hospital se estaba cumpliendo a través de esos instrumentos
de esos instrumentos que son ellos, que es mi hermano, que fue mi abuela, que fue mi tía Yoli. Y a través de esas dos mujeres que me estaban llevando de la mano a Jesús. Fue como si Dios me dijera, no te pido que te valgas por ti misma, déjame sostenerte yo. Y mira, te puse a Carmen, a Yoli, a Dunia, a Luis Alberto, a Luis Arturo, para que no se te olvide. Ese día le di mi primer sí verdadero, no de cabeza, sino de corazón, temblando y con el corazón rendido, con límites, pero sí. Jeremías lo promete. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Yo me dejé encontrar en los brazos de mi abuela, en la catequesis de mi tía y en la hostia de mi primera comunión. Y aquí viene la parte que nadie les cuenta. Después del encuentro, no se arregló todo por arte de magia. Mis límites siguieron ahí. Los miedos a veces regresaban. Empezó el proceso y duele y sana al mismo tiempo. Dios utilizó 4 instrumentos que yo enumero. 1. La comunidad de Rosario por México. Ahí entendí que mi historia no era solo mía, que mi país, mi iglesia y mi familia necesitaban de mi oración, aunque fuera chiquita, aunque fuera desde mi cansancio. Rezando el rosario con otros, descubrí que yo también podía sostener, que mi debilidad puesta en las manos de María se volvía fuerza para muchos. Dejé de sentirme una carga y empecé a sentirme intercesora. La segunda, la dirección espiritual con el Padre Sergio. Llegué con él en un momento muy difícil de mi vida. Había perdido a uno de los pilares de mi vida, mi abuela Carmen. Yo me encontraba en la búsqueda de mi verdadera vocación. Y fue a través de una frase del profeta Oseas que él me regaló que todo cambió. La llevaré al desierto, le hablaré al corazón y voy a seducirla. Con él entendí que Dios no me había abandonado en el desierto. Me había llevado ahí para hablarme al corazón. También con el padre Sergio descubrí mi posible vocación en el Ordo Virginum en la Arquidiócesis de México. Después, y en un profundo análisis y de la mano de quien tomó después el lugar de padre Sergio,
pues por asuntos de obediencia, ¿verdad? El padre Óscar Holguín Larios, también legionario de Cristo, seguía afinando el llamado. La tercera, mi vocación hecha obras. Hoy me dedico a obras de apostolado, como los grupos de Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordias, donde he grabado audiolibros para promover y fomentar la devoción a esta advocación española. También formo parte de Grupo Novena en Fe con Ojos de Mujer, donde hasta hace poco tuve la labor como presidenta y donde a través de las obras hemos podido contribuir a mejorar la vida de las personas. Y por supuesto, el promover el rezo del Santo Rosario. Ahí descubrí que Dios no se equivocó al salvarme, que esa vida que mis papás le prometieron, Él la quería para algo concreto. El cuarto y último instrumento fue el encuentro con el Papa Francisco, el 14 de febrero del 2016, donde me dio la bendición y también me obsequió un rosario de propia mano. Y me dio mucha paz, paz para poder cargar con la cruz de cada día y de la mano de Jesús. Una emoción que no sé expresar. Me dio claridad para comenzar a hacer todo lo anteriormente mencionado. Y ese día entendí que no soy un error y que no estoy aquí por casualidad. Soy un milagro. Santa Teresa decía, la paciencia todo lo alcanza. Y en el proceso aprendí eso. Dios no tiene prisa, pero tampoco pausa. Mis heridas no desaparecieron, pero dejaron de sangrar y hoy son cicatrices. Y las cicatrices son puertas para ayudar a otros que creen que no pueden más. Y hoy sigo siendo humana. Sigo sintiendo cansancio. Sigo teniendo mis límites. Hay días en que la cruz pesa. La diferencia no es que ahora soy perfecta. La diferencia es que ya no camino sola. Antes reaccionaba desde mi herida, desde mi miedo al no poder. Hoy intento responder desde mi identidad. Soy hija amada. Soy vida prometida a Dios. Eso cambió todo. Mi vocación es mi altar y lo divino toca la tierra todos los días cuando hago, primero, todo lo concerniente a mi agencia de viajes, que para muchos es vender boletos. Para mí es abrirle el mundo a otros. Es recordar que esta vida es un viaje y que vamos de paso y que el destino final es el cielo. Cada itinerario que armo, le pido a Dios que sea un puente para que otros descansen, se encuentren y sanen. Mi trabajo no me estorba para Dios. Es donde soy el instrumento de Dios. Mis ventas por catálogo.
Sí, vendo productos de belleza, de cuidado personal, pero sobre todo, toco puertas. Escucho a señoras, rezo por sus familias. Es mi forma de llevar a Jesús a las cocinas, a las salas. Es apostolado en forma de productos de belleza y de cuidado personal. Ahí entendí que no necesitas un púlpito para evangelizar. Necesitas amor a lo cotidiano. Tercero, mis clases de catequesis. Aquí se cierra el círculo. Mi tía Yoli me preparó para mi primera comunión y hoy yo preparo a otros niños. Niños que quizá como yo sienten que no iban a poder. Y les digo, si Dios me sostuvo a mí, te va a sostener a ti. En cada niño que recibe a Jesús, veo a mi abuela Carmen sonriendo desde el cielo. San Pablo dice, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. No es que desaparecí, es que Cristo le dio sentido a mi barro. Lo divino toca la tierra cuando trabajo, cuando vendo, cuando enseño. Ahí, en lo que nadie aplaude, es donde me seduce todos los días. Después de todo este camino, después de la sala del hospital, de la grieta, del desierto, del perder a mi abuela Carmen, de buscar mi vocación, hoy tengo tres certezas y me sostienen cuando la cruz pesa. Primera certeza, quiero servir a Dios como terciaria de los heraldos del Evangelio. Después de discernir con el padre Sergio y luego con el padre Óscar Holguín Larios, entendí que Dios no me pide encerrarme, me pide llevarlo al mundo, ser consagrada en medio del mundo. Mi vida entera es suya, como lo prometieron mis papás, y los heraldos son el camino que hoy me da paz. Quiero complementar mi vocación con el trabajo de mi agencia de viajes. Durante mucho tiempo creí que tenía que elegir o Dios o el trabajo. Hoy sé que es Dios en el trabajo, que mi agencia de viajes no compite con mi consagración, la alimenta, que puedo llevar almas al cielo, ayudándolas a viajar por la tierra. Dios escribe derecho en renglones torcidos, y mis renglones son pasaportes y reservas. Tercera certeza. Sé que Dios nunca me ha abandonado y nunca lo hará. Me salvó cuando los médicos dijeron que no. Me sostuvo cuando descubrí mis límites. Me rescató a través de mi abuela Carmen y de mi tía Yoli y de mis papás y de mi hermano Luis Arturo. Me habló al corazón en el desierto con el padre Sergio. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón y voy a seducirla. Me confirmó con la bendición del Papa Francisco el 14 de febrero de 2016, cuando me dio su rosario y de propia mano. Filipenses dice,
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No porque yo sea fuerte, sino porque Él lo es en mi debilidad. Y eso me basta y me sobra. Y cierro con esto de corazón a corazón. Tu historia también es sagrada. No importa si hoy te sientes en la sala de ese hospital sin esperanza, si estás en el desierto sin oír a Dios, si perdiste a uno de tus pilares, si no sabes cuál es tu vocación, si crees que no puedes más con tu cruz. No tienes que esperar a estar arreglado o arreglada, a ser fuerte, a tenerlo todo resuelto para acercarte a Dios. Él te quiere hoy así, con tus límites, con tus dudas, con tu catálogo en la bolsa, con tu agencia, con tu catecismo a medias. Jesús no dijo, vengan a mí los que ya sanaron. Dijo, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Si Él hizo algo nuevo con mi vida, con mi barro, con mis grietas, con mis pérdidas, con mi agencia de viajes y con mis audiolibros para Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordias, imagina lo que quiere hacer con la tuya. Yo descubrí, sirviendo como presidenta en Grupo Novena en Fe con Ojos de Mujer, promoviendo el rezo del Santo Rosario y entendiendo que las obras que hacemos sí mejoran la vida de las personas. Porque te repito, Él no tiene hijos favoritos. Lo que hizo conmigo lo quiere hacer contigo. Así que te dejo una pregunta y ojalá te la lleves a tu oración de hoy. ¿En qué parte de tu historia, en qué desierto de tu vida necesitas dejar que Dios te hable al corazón y te seduzca hoy? No mañana, hoy. Gracias por escucharme con el corazón, por prestarme tus ojos y tus oídos. No estás solo, no estás sola. Caminamos juntos y Él camina con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, unida en oración por ustedes y con ustedes.